Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre estamos al pie del cañón para traerles los últimos chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y que ha dejado a muchísimos de ustedes con el alma en un puño. Vamos a sumergirnos en un drama que parece sacado de una telenovela, pero que al parecer está ocurriendo en la vida real. Sí, están leyendo bien el título, y lo que vamos a desgranar hoy es si Kerem Bürsin le ruega a Hande Erçel por una última oportunidad. Prepárense porque esto promete ser intenso. Antes de que nos lancemos de lleno a esta montaña rusa de emociones y especulaciones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos para ustedes. Cada clic suyo nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos sea de su agrado. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El mundo del espectáculo turco es famoso por sus parejas icónicas, y pocas han cautivado tanto a la audiencia como la que formaron Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en pantalla, y lo que parecía ser una relación de ensueño fuera de ella, los catapultó a ser una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y vaya que si su fandom es global. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la conexión entre ellos era innegable. Las miradas cómplices, los gestos tiernos, las publicaciones en redes sociales que confirmaban un romance que muchos anhelaban. Parecía que estábamos presenciando el inicio de algo realmente especial, una historia de amor digna de película. Sin embargo, como suele suceder en este fascinante, pero a veces cruel, mundo del famoseo, las cosas no siempre son tan perfectas como se ven desde afuera. Los rumores de separación comenzaron a circular, y aunque al principio se intentaron desmentir, poco a poco se fueron haciendo más fuertes. Las ausencias en eventos, los mensajes ambiguos, y la falta de apariciones conjuntas empezaron a sembrar la duda en sus seguidores. Y luego llegó la confirmación, o al menos, la confirmación tácita de que su relación había llegado a su fin. El corazón de sus fans se rompió en 1000 pedazos y desde entonces hemos estado atentos a cualquier señal, a cualquier indicio que sugiera un posible reencuentro. Y es aquí donde entra la controversia y la especulación que nos trae hoy aquí. El título que les hemos presentado no es algo que nos hayamos inventado. Surge de una serie de comentarios, de rumores y sobre todo, de la esperanza de muchos fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Se dice, se comenta, se susurra, que Kerem Bürsin estaría intentando una reconciliación, que estaría buscando una segunda oportunidad con Hande Erçel. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Hay pruebas, indicios, declaraciones que respalden esta afirmación? Los fans más acérrimos de la pareja, o Hande Kerem, como se autodenominan, son verdaderos detectives en las redes sociales. Están analizando cada me gusta, cada comentario, cada historia publicada por ambos. Y según algunos de ellos, hay señales. Se habla de que Kerem ha estado dando me gusta a fotos antiguas de Hande, de que ha dejado comentarios efusivos en publicaciones recientes, de que incluso ha intentado acercarse a través de amigos en común. Algunos incluso interpretan sus apariciones en entrevistas o eventos como intentos velados de enviar un mensaje a Hande, de mostrarle que sigue pensando en ella, que no ha olvidado lo que tuvieron. Pero, ¿es esto suficiente para decir que Kerem le ruega a Hande? La palabra rogar implica una súplica, una petición desesperada. Y si bien es cierto que puede haber intentos de acercamiento, también debemos ser cautelosos. El mundo de las celebridades está lleno de especulaciones, y a veces, la esperanza de los fans puede teñir la realidad. Es posible que Kerem simplemente esté siendo amistoso, o que esté respondiendo de manera cordial a las publicaciones de una persona con la que compartió una etapa importante de su vida. La línea entre la amabilidad y la súplica puede ser muy fina, y a menudo, son los ojos de los fans los que la trazan. Además, debemos considerar la perspectiva de Hande Erçel. Si bien ella también ha sido objeto de innumerables rumores, su postura pública ha sido, en general, más reservada. No hemos visto declaraciones directas sobre un posible regreso o sobre intentos de reconciliación por parte de Kerem. Es crucial recordar que Hande es una profesional, una actriz talentosa que ha seguido construyendo su carrera con éxito, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su enfoque parece estar en su trabajo y en su crecimiento personal. Analizando las posibles razones detrás de estos supuestos ruegos de Kerem.
Podríamos especular. Quizás el tiempo separados le ha dado una nueva perspectiva. Tal vez se ha dado cuenta de los errores que cometió, si es que los hubo, y está genuinamente arrepentido. Es natural que las personas extrañen a alguien con quien compartieron momentos significativos y que deseen recuperar lo que perdieron. La conexión que compartieron Kerem y Hande no fue algo superficial, trascendió la pantalla y se convirtió en una narrativa que enamoró a millones. Por otro lado, no podemos ignorar el impacto que una posible reconciliación tendría en sus carreras y en sus seguidores. El fandom de Hande Kerem es inmenso y muy leal. Verlos juntos de nuevo desataría una euforia colectiva y, sin duda, generaría un gran interés mediático. Es posible que Kerem sea consciente de este fenómeno y, de manera consciente o inconsciente, esté alimentando las esperanzas de sus seguidores. Pero volviendo a la pregunta central, ¿está Kerem Bürsin rogándole a Hande Erçel por una última oportunidad? La verdad es que hasta que uno de ellos no lo confirme públicamente y de manera explícita, todo lo que tenemos son interpretaciones, rumores y el deseo de muchos. Los indicios que mencionan los fans pueden ser solo eso, indicios, y no necesariamente una confesión o una súplica formal. La distancia, el silencio a veces, hablan más fuerte que cualquier palabra. Y si Hande no ha dado señales claras de estar interesada en una reconciliación, entonces los esfuerzos de Kerem, por más genuinos que sean, podrían no encontrar eco. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que las decisiones personales de estas dos estrellas deben ser respetadas. No somos nosotros ni los medios quienes debemos dictar el rumbo de sus vidas privadas. Sin embargo, como observadores, como fans, es natural que nos interesemos, que analicemos y que especulemos sobre estas historias que tanto nos conmueven. Hemos visto parejas que se separan y luego se reencuentran, demostrando que el amor, a veces, encuentra su camino de regreso. Y también hemos visto casos en los que la separación es definitiva, y ambas partes siguen adelante construyendo vidas nuevas e independientes. Lo que está claro es que la química entre Kerem y Hande es innegable, y la huella que dejaron en la pantalla y en los corazones de sus seguidores es profunda. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si bien hay rumores y especulaciones que sugieren que Kerem Bürsin podría estar intentando reconquistar a Hande Erçel, no hay una confirmación oficial de que esté rogándole por una última oportunidad. Los fans están atentos a cada detalle, interpretando cada gesto como una posible señal. Sin embargo, hasta que no haya una declaración directa de ellos, debemos tomar esta información con precaución. Es posible que Kerem simplemente esté manteniendo una relación amistosa, o que sus intenciones sean más profundas, pero solo ellos lo saben con certeza. La historia de Kerem y Hande, ya sea con o sin un posible reencuentro, ha sido una que ha cautivado a millones. Han demostrado ser artistas talentosos y personas que, a pesar de la atención mediática, intentan mantener cierta privacidad en sus vidas personales. Y al final del día, lo que más deseamos para ellos es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre el posible intento de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, entretenido. Hemos desgranado los rumores, analizado las posibles señales y tratado de mantener un equilibrio entre la especulación y el respeto por su privacidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Su atención es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem está realmente intentando una reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interesa. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.